Listo. Bueno, Meli, a la luz de las velas de la oración inicial para dar por comenzado hoy el curso. No sé, Dios me dé. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, yo no sé, ilumínanos y que esta charla que vamos a escuchar hoy, pues sea de bien como todas las que hemos estado escuchando y nos hagan acercarnos más a ti. Te quiero dar gracias porque también apareció Monseñor Lacunza, que nos tenía a todos muy preocupados. Y bueno, solamente pedirte que entres dentro de nosotros y aprendamos mucho. Gracias. Amén. Amén. Bueno, sí, Amén. iba yo también a dar las gracias por Monseñor, por el cardenal Lacunza, de hecho. Pero bueno, hoy vamos a ver la sabiduría de Israel, que es el tema 10 en sus cartillas. De todas formas, vamos a hacer un breve repaso de dónde estamos. Vimos el Pentateuco, la ley que llaman los judíos, y cómo Dios nos habla a través de su ley. Eh, en el Pentateuco, pues, que se le atribuye a Moisés, aunque ya está superado eso de que Moisés no pudo haber sido el autor del Pentateuco. eh, Ahí están las leyes de convivencia, las leyes de culto, todo tipo de leyes. Entonces Dios nos habla a través de la ley, pero nos habla la ley a través de Moisés. Moisés hace de mediador. Luego vimos los libros históricos, que los judíos le llaman los profetas anteriores. Los libros históricos, la tradición deuteronomista y la tradición cronista y los libros de los macabeos. Vimos cómo estos libros se le llaman históricos porque Dios se manifiesta en la historia. Después vimos los profetas, los libros proféticos, cómo el profeta es otro intermediario, pero el profeta se vale directamente de su relación con Dios. Dios le habla, Dios le manda mensajes y él siempre dice, esto dice el Señor, oráculo del Señor, etc. Y ahora vamos a ver los libros de la sabiduría. Y a quienes acuden los sabios para poder escribir estos libros. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Miren, si hay algo de que quiero que se acuerden siempre en este curso es el exilio en Babilonia. Representó para los judíos uno de los capítulos más horrorosos de su historia. Muchos teólogos lo comparan con el holocausto. Yo prefiero guardar mi distancia, pero todas las promesas que se habían hecho, gran pueblo, tierra, templo, monarquía, etcétera, se destruye. Se incendia el templo, se quedan sin monarquía, se quedan sin tierra y van hacia Babilonia. Entonces, es bien importante, este es un momento muy importante en los escritos bíblicos, es el momento del exilio en Babilonia. Pero bueno, esto lo vamos a ver ahora. Vamos a ver primero cuáles son las etapas por las cuales pasa la sabiduría. La sabiduría, ¿de dónde viene? Las primeras familias o clanes o tribus ponían en común las observaciones sobre la naturaleza y el mundo. O sea, que el sabio es aquel que observa, analiza la naturaleza, el mundo, los comportamientos, las consecuencias, etc. Estos clanes, las familias, pusieron por escrito estas observaciones en forma de proverbios. Los proverbios que se piensa mayoritariamente fueron escritos más o menos en la época de Salomón, otras como adivinanzas, como chistes, se va pasando de generación en generación. Se transmitió de boca a boca y les ayudó para enfrentar la vida. Padres a hijos, madres a hijos, abuelos a nietos, abuelas a nietas. Pero mucho más veremos en estos libros que se pasa de padres a hijos y de madres a hijas.
Durante la monarquía, durante el periodo de la monarquía, justo antes del destierro, toda esa época, la sabiduría se le atribuía a Salomón. Y se le atribuía a Salomón, porque ustedes recordarán el sueño que tuvo Salomón cuando Dios le preguntó que qué es lo que quería y él le dio sabiduría para poder gobernar tu pueblo. Entonces Dios le otorgó no solamente la sabiduría, sino que también le otorgó muchos bienes. Y la sabiduría de Salomón abarcaba no solamente el tema de las leyes, como vimos en el tema de las dos prostitutas que una había perdido el hijo y se estaban peleando el otro hijo y Salomón manda a partirlo por la mitad para ver quién era la madre y ahí se da cuenta quién es la madre. Entonces, pero también Salomón entra en botánica y en muchos otros temas. Entran dentro de la sabiduría. Entonces, a Salomón se le atribuye el libro de los Proverbios, se le atribuye el libro de las Lamentaciones, se le atribuye muchos libros de la sabiduría. Entonces, la monarquía, sobre todo en la época de Salomón, se ponen por escrito estos proverbios. Vamos a leer algunos ahora y recuerden que estamos hablando en otro tiempo. Y luego viene el tema del destierro. Y en el tema del destierro y luego del retorno, cuando Ciro da el edicto que los hace regresar, la sabiduría tradicional no daba respuesta al sufrimiento de las personas inocentes. La sabiduría en la época de la monarquía, o sea, en la época del libro, por ejemplo, de los proverbios, era el que, como dicen la canción de Pedro Navaja de Rubén Blades, el que a hierro mata, a hierro muere. El que se porta bien lo premiamos, el que se porta mal, Dios lo castiga. Sin embargo, en el tiempo del destierro, a través del libro de Job y del libro de Coelet, que vamos a ver ahora, comienzan a preguntarse sobre el tema del sufrimiento del inocente. Y el libro de Job es uno de los grandes representantes de esta época. Y el último libro de la sabiduría es el libro que se llama La Sabiduría. Ya está bastante cerca a la época de Jesús. Se escribe durante la época griega. Durante la época griega. Y para la época de Jesús, los fariseos y los escribas se adueñan de la sabiduría y la manipulan. Y Jesús retoma este método popular en las parábolas y narraciones de la vida cotidiana para llevar un mensaje liberador. ¿Okay? Las parábolas son una forma sapiencial de llevar un mensaje. ¿Cuáles son estos libros sapienciales y poéticos que nosotros le llamamos sapienciales y poéticos? Los judíos no se tomaron el problema de clasificarlos y les dijeron Ketubín, que significa otros escritos. La Torá es la ley, Nebín son los profetas y Ketubín son los otros escritos. Tenemos el libro de los Proverbios, el Cantar de los Cantares, el libro de Job, el libro de Coelet o Eclesiastés, que son los que se escriben en la época del destierro y del retorno, el libro del Eclesiástico, que se escribe originalmente en hebreo, pero que el nieto de Jesús Ben Sirá lo traduce al griego en Alejandría, se escribe primeramente en hebreo, no sé si dije griego, en hebreo, y luego lo traduce el nieto en griego. El libro de la sabiduría, que es un libro que está escrito en griego, estos dos últimos no están en la Biblia hebrea, y el libro de los Salmos, que es un libro poético, pero que tiene mucho de sapiencial también. Lo que vimos también dentro de las narraciones, Judith, Esther, Ruth, Jonás y Tobías, también son libros de corte sapiencial. Algunos pedazos de Samuel y de Reyes son libros de corte sapiencial. Y toda la historia de José, incluida en el Génesis, es un libro de corte sapiencial de cómo disculpar a los hermanos ante uno de los más grandes agravios que se haya podido hacer. A José recuerden que lo vendieron y luego la familia regresa y va a Egipto. José, después de hacerles pasar un mal rato, por supuesto, los perdona. Entonces, ¿cómo ese Dios perdona? Pero entonces la evolución va que la sabiduría parte de la naturaleza, de la observación de la naturaleza, de los hechos de la vida, pero no solamente del pueblo de Israel, sino
de la sabiduría que van tomando de los pueblos vecinos, no importa si es de Grecia, no importa si es de Egipto, no importa si es de Mesopotamia, no importa si es de Asiria, no importa si es de Babilonia, los que deciden dejarlo en el canon, si hay una enseñanza que hay que aprender, lo van dejando, así que los sabios viajan, ahora lo vamos a ver, y parte de esta observación de hechos de la vida cotidiana, pero la sabiduría de Israel tiene como particularidad que al final va a ir llegando a que toda la sabiduría viene de Dios y es la sabiduría con mayúscula, o sea, es la sabiduría personificada, la sabiduría en una figura humana. Y luego en el Nuevo Testamento, pues se va a recoger esta idea en la forma de Jesús de Nazaret, donde Jesús de Nazaret va a ser la sabiduría personificada de Dios. Bien. Bueno, ya esto lo vimos, como nos habla a través del Pentateuco, como nos habla a través de los profetas, y ahora nos habla a través de la vida cotidiana. Dijimos que el libro de los Proverbios es el más antiguo. Los más antiguos se remontan a Salomón, digamos, los capítulos más antiguos son del 10 al 22. Y aquí una breve descripción del sabio, que es una persona que actúa correctamente, honrada, justa, una persona que usa un buen juicio para tomar decisiones, y ese buen juicio lo hace a través de la observación, del estudio, de la adaptación y de los viajes, en muchos casos. Ahora bien, tenemos que entender que nosotros en la liturgia católica, y no quiero entrar en ninguna polémica en esto, siempre decimos palabra de Dios, pero quiero que leamos algunas cosas que en su momento eran aceptables, estamos hablando ahora mismo de la época de la monarquía, y vamos a ver los diferentes temas que trata el libro de la sabiduría, de los proverbios. Vamos a ver Proverbios 15, 9, Proverbios capítulo 15, versículo 9, donde Dios ama la justicia y la verdadera sabiduría viene de él. Tengan sus Biblias listas para que puedan leer Proverbios 15, 9. El Señor aborrece, el Señor aborrece la mala conducta y ama a quien busca la rectitud. Ok, entonces Dios ama la justicia y condena, o sea, lo bueno, lo que se hace bueno te sale bien, y lo que se hace malo te sale mal. La sabiduría consiste en reconocer y seguir el plan de Dios. Tenemos, por ejemplo, el Proverbio 16, 1. Capítulo 16, versículo 1. Meli, El usted. hombre propone, pero Yahvé dispone. Ok, el hombre propone, pero Dios dispone. Ese es un proverbio que nosotros decimos mucho, y que ese proverbio está en la Biblia. Hablan de la vida y la convivencia humana. Tienen un mensaje ético, social. Vamos a leer el Proverbio capítulo 15, versículo 18. Capítulo 15, versículo 18. El hombre impulsivo provoca peleas, el paciente calma contiendas. ¿Ok? Pues estamos viendo siempre lo bueno trae cosas buenas, lo malo trae cosas malas. Vamos a ver un proverbio en el tema de la retribución. ¿Qué es la retribución? Y que cómo la retribución se pone en crisis después. La retribución es eso. Dios premia al que se porta bien y Dios castiga al que se porta mal, tal como nos enseñaron a nosotros de chiquitos. Veamos, por ejemplo, el proverbio en el capítulo 26, versículo 27. Este que está aquí. Proverbios 26, 27. Cualquiera, no somos muchos, así que... Hoyo, bueno, el Sí. que cava un hoyo al fin cae en él. Al que rueda una piedra se le vendrá encima. ¿Ok? Eso es lo que le pasa a las personas que se portan mal, tienen sus consecuencias, es la retribución. Ahora vamos a leer unos proverbios sobre la mujer
que decimos siempre que es palabra de Dios y que por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Ustedes, que hay bastantes damas aquí presentes, lo van a poder ver. Vamos a ver, por ejemplo, el Proverbio 11, capítulo 11, versículo 22. Esto está en la Biblia. Capítulo 11, versículo 22. Una mujer bonita carece de buen criterio, es como un anillo. Una mujer bonita carente de buen criterio es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. ¿Sí? Vamos a ver el Proverbio, capítulo 21, versículo 9. Mejor es vivir en apartado rincón que en amplia casa con mujer conflictiva. Bueno, estos proverbios, recuérdense que viene de una época totalmente patriarcal, machista, y son inaceptables. Aquí hay varios ejemplos, yo se los voy a pasar, pero mi intención era que supieran que este tipo de cosas están en la Biblia. Están en la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se dice palabra de Dios, porque yo estoy seguro que Dios no mandó a escribir esto. Ok, vamos a ver los diferentes libros que son bíblicos, perdón, que son poéticos y que son de corte sapiencial. El Cantar de los Cantares. Canta el amor de una pareja. Este libro tuvo muchos problemas para ser admitido en el canon. Solo menciona el nombre de Yahvé una vez. El lenguaje es bastante atrevido. Creo que tardó como hasta el siglo II la discusión si este libro entraba o no entraba al canon, inclusive al canon hebreo. Pero se decidió que sí, porque el mensaje es que el amor humano y las relaciones sexuales no tienen por qué ser vistas negativamente. Hemos sido creados hombre y mujer por Dios para vivir el amor y llevarlo a la plenitud. Pero habla de un amor que es ternura, cariño, fidelidad y entrega. Como en la primera carta de Juan, ese amor es imagen del amor divino. Entonces, en el Antiguo Testamento siempre se veía a Dios como el esposo y a el pueblo de Israel como su esposa. Entonces, es un libro bien bonito de que pueden leer. Luego viene, se pone en crisis la sabiduría. Viene entonces el tema del destierro, el sufrimiento del inocente. Y en este momento se escribe el libro de Job y el Coelet. El de Coelet no lo vamos a estar explicando hoy, es un libro complicado, comienza vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero el libro de Job es un libro que ha inspirado mucho en el tema de la teología de la liberación en Latinoamérica. Hay un libro precioso que escribe Gustavo Gutiérrez, que es peruano, no sé si ya murió o no, que es con un comentario sobre el libro de Job, que es muy bonito. Entonces, ¿cuál es la genialidad del libro de Job? La genialidad del libro de Job es que agarra un cuento piadoso, ¿ok? Popular de ficción, de un tal Job, de que era multimillonario y que tenía muchas posesiones y que tenía hijas preciosas, hijos preciosos, y encima era un hombre justo y un hombre que alababa a Dios y demás. Y entonces, en la corte celestial, todavía no existía el infierno, Satán se paseaba entre todos los ángeles y hablaba con Dios. Dios le dice, viste, Job, tengo un candidato a santo ahí prácticamente, y le dice Satán, claro, como está lleno de posesiones, como está lleno de riquezas, por eso es que no reniega de Dios. Quítale eso y tú vas a ver cómo va a renegar de Dios. Bueno, hacen una apuesta, Dios le dice a Satán que puede hacer cualquier cosa menos meterse con la salud de Job, o sea, atacarlo personalmente, y entonces le quitan todo.
todos sus bienes, todos sus hijos, todas las propiedades, queda Job en la calle. Y Job, en vez de renegar al Señor, dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Bueno, luego se encuentra Satán otra vez con Dios y le dice Dios, bueno, ¿viste cómo no renegó? Y Satán le contesta, claro, no ha renegado porque no me dejaste meterme con él, pero métete con él y con su salud y tú vas a ver cómo te reniega automáticamente Job. Entonces Dios le dice, ¿cómo no? Va la apuesta. Así que eh, Job tiene una enfermedad que la describen que va de la planta del pie hasta la coronilla, tiene que rascarse. No, la esposa le dice que maldiga a Dios y le dijo, bueno, Dios nos dio cosas en las buenas, Dios nos tenemos que alabarlo en las cosas malas también. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Y como ya se queda sin argumento Satán, Dios gana la apuesta y le devuelve a Job no solamente lo que tenía al principio, sino multiplicado. Ese era el cuentecito que estaba dando vueltas por ahí. Entonces, el autor del libro de Job, para poder explicar el sufrimiento del inocente, lo que hace genialmente es agarrar la primera parte del cuentecito, es como abre el libro de Job, y en el medio hay 40 capítulos en verso. Ya al decir que están en verso, pues es un libro sapiencial, pero también es un libro poético y es un libro complejo, en el sentido pues que está en verso. La parte del verso está en el medio. Es como la foto del cuadro. Job encuentra el verdadero rostro de Dios, pero ya este no es el mismo Job del cuentecito. Este es un Job que comienza a renegar de Dios. Y al comienzo se presenta a Job como un hombre que lo tiene todo, eso ya lo vimos, familia unida, riquezas, buena salud, además es íntegro. Bueno, esto ya lo vimos. Satán, Dios acepta la apuesta, Dios no maldice a Dios, pero en el libro de Job, a partir del capítulo 2, vienen tres amigos a consolarle. Ya no es Job el del cuentecito de que no renegaba de Dios, sino que dice, mira, léanlo, porque es un libro precioso, pero con guía. Lo que Dios me ha dado de castigo no es proporcional a los pecados que yo he cometido, porque vienen tres amigos a consolarle y entonces esos tres amigos hacen tres conversaciones con Job. El primer amigo habla con Job y le dice, mira, si Dios está castigado es porque tú has tenido que haber pecado, como la teología tradicional. El segundo le dice lo mismo, el tercero le dice lo mismo, luego Job le contesta que no es proporcional el castigo a los pecados que él ha cometido, que es una injusticia, maldice el momento en que nació. Los amigos le dan una segunda vuelta y en la tercera vuelta se rompe el diálogo. Y Job pide hablar directamente con Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Se queja Job, se siente abandonado. Sus amigos le hablan de la retribución, que algo malo tuviste que haber hecho. Piden que se arrepienta. Job se revela la falta de imagen de Dios que tienen sus amigos. Los amigos lo acusan de blasfemar. Y viene el tema del sufrimiento de los pobres. Job da un paso importante. Descubre que no solo él sufre, no solo él, Job sufre, sino que hay mucha gente que sufre a causa de los explotadores. Esto es parte de la doctrina social. El sufrimiento de la iglesia. El sufrimiento no es causado por Dios, sino consecuencia de la desigualdad, de la riqueza y la injusticia. Se pasa de una imagen vengativa de Dios a una imagen de un Dios que es solidario. Pero veamos cómo lo hace. Job exige hablar con Dios. Y hay tres momentos en el cual el primero, Job quiere discutir con Dios sobre su inocencia y los sentimientos van de la angustia a la rebeldía, a la esperanza. Dios tiene la esperanza y vamos a ver qué pasa en la primera ocasión. Dios le habla, pareciera ser un discurso muy bello, pero largo, que no tiene nada que ver aparentemente con la queja de Job.
Le habla sobre la creación, le habla sobre todo lo que él ha hecho, sobre los astros, sobre los pájaros, sobre las aves del mar, sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, que él ha creado todo esto y que si él ha creado todo esto, pues él sabe cómo dirigir su creación. Porque Job, una de las cosas que decía era que de que Dios se alegraba de que mucha gente sufriera. En la segunda ocasión, que es la segunda ronda de diálogo, Dios le habla de una tormenta y usa la ironía para decirle a Job que el poder de Dios tiene un límite, que es la libertad humana. Dios quiere la justicia, pero que sea el fruto del hombre, que nazca de la solidaridad y de la misericordia con los pobres. Esto lo hace a través de unas luchas que él le va a narrar que tiene con unos animales que representan el mal en la mitología egipcia. ¿Ok? Y Job cierra el libro conociendo a Dios. Y entonces conoce la grandeza de Dios, tiene una nueva perspectiva de Dios, tiene una relación personal con Dios. Y después de esos 40 capítulos, mire que estamos ahora mismo en el capítulo 42, entonces Dios le retribuye a Job todo lo que Job había perdido, igual que en el cuentecito, es la segunda parte del cuentecito. Job le dan, si tenía 10 burros, le dan 20, si tenía 10 vacas, le dan 20, etcétera, etcétera, etcétera. Las niñas, las mujeres más preciosas de hijas, los hijos y demás. Así cierra el cuento. Este libro fue muy utilizado nuevamente, les digo, en el tema de la teología de la liberación, utilizando el sufrimiento de los pobres en Latinoamérica. Y Gustavo Gutiérrez fue el padre de esta teología. Desafortunadamente, pues, esa teología llegó a politizarse, pero yo les recomiendo que lean el libro de Gustavo Gutiérrez, que es bien, bien bonito para poder guiarse un poco en este tema. Y luego entramos al libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría es el último libro del Antiguo Testamento. Es el último libro que se escribe del Antiguo Testamento. Ya es un libro que se escribe en la época justo antes de los romanos. Es de la época de los generales de Alejandro Magno, ¿no? Es un libro pleno de esperanza y de fe, así como el resumen de todo el pensamiento religioso israelita justamente anterior a Jesucristo. Ya la sabiduría se comienza a personificar, se comienza a ver como un personaje divino, creado por Dios, supeditado a Dios, y la sabiduría, toda la sabiduría viene de Dios. Entonces, la sabiduría, este libro es simple y directo. A la pregunta de cuál es el sentido de la vida, responde buscar la obra y la voluntad de Dios en las cosas terrenas. Ya que el libro de Coelet, que es complejo, se hace esta pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? No le ve el sentido a la vida en nada y al final termina concluyendo que pues simplemente el sentido de la vida y las cosas buenas son pues simplemente pasarla bien, reír un rato, tomar un buen vino, etcétera. Pero ya en el libro de la sabiduría evoluciona, ya estamos aquí en la época griega, y alcanzar el conocimiento de Dios, rendirle culto y ofrecerle los servicios adecuados. Quien cumple todo esto no es otra cosa que un hombre justo, hijo, amigo y amante de la divinidad. Por ejemplo, la sabiduría capítulo 2, versículo 23, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza. Este libro perfecciona en cierto modo la doctrina de Daniel y de la segunda de Macabeos. Acuérdense que donde Daniel y la segunda de Macabeos ya vemos el tema de la resurrección. En ellos Dios esboza por primera vez la promesa de premios y castigos en la vida ultraterrena. O sea, en los libros de los Macabeos se utilizan para respaldar el tema de la vida después de la muerte. Y es la primera concepción intelectual del más allá, que antes no existía para la mentalidad judía. De hecho, los saduceos no creían en la resurrección en la época de Jesús. Esta prefiguración de la eternidad cristiana se encuentra descrita en la sabiduría. Vamos a leer entonces la idea central del libro
aparecen dos aspectos principales. Su relación con el hombre, la sabiduría es aquí, como en otros libros sapienciales, la perfección del conocimiento mostrándose a sí mismo en acción. Es particularmente descrita como residente solo en hombres justos, como un principio que apela a la voluntad del hombre, así como regalo de Dios, un don de Dios, y se personifica, que es dispensada por él a los que le suplican. Yo ya he puesto aquí algunos textos. Por medio de su poder el hombre triunfa sobre la malicia y a través de su posesión uno puede asegurarse las promesas tanto de la actual así como de la vida futura. La sabiduría debe ser atesorada por encima de todas las cosas y aquel que la desprecie estará condenado a la infidelidad. Bueno, vamos a leer algunas. Vamos a ver el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 27. Este es un libro que desafortunadamente no se lee mucho. Bueno, ahí está. El 7:27. Siendo única, todo lo puede. Siendo inmutable, todo lo renueva. Guía en cada época las vidas virtuosas y hace amigos de Dios y profetas. ¿Quién quiere leer el 7:23? Libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 23. Yo lo leo. Dispuesto, dispuesto, benéfico, amigo de los hombres, estable, firme, libre de inquietudes, que todo lo puede, todo lo vigila y penetra en todos los espíritus, en en los inteligentes, en los puros, en los más sutiles. Ok, y entonces aquí vemos en el capítulo 9, versículo 9, que cuando Dios formó el mundo, la sabiduría ya estaba presente, o sea, ya estaba personificada. Ella le otorga a los hombres todas las virtudes que necesitan en toda posición. ¿Quién quiere leer el capítulo 9, versículo 9? Sabiduría 9:9. Ok, yo lo tengo. Ok, Contigo está la sabiduría, que conoce tus obras. A tu lado estaba cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que a ti te agrada, lo que responde a tus mandamientos. ok, entonces estaba presente cuando se hizo el mundo. Esta sabiduría será personificada en el Nuevo Testamento en la figura de Jesús. La sabiduría está también identificada con el verbo de Dios, con Jesús, y se le representa como inmanente con el Espíritu Santo, a quien también se le asocia naturaleza y ejercicios divinos. Doctrinas exaltadas como estas se ubican en vital conexión con la revelación del Nuevo Testamento del misterio de la Santísima Trinidad, mientras que otros pasajes del libro de la sabiduría, ahí vemos los capítulos y los versículos, encuentran su relación en Cristo, el verbo encarnado y la sabiduría de Dios. El Espíritu de Dios nos da sabiduría, nos enseña a odiar la mentira, los malos pensamientos. La sabiduría que Dios nos da no vive en medio de la injusticia. Sabiduría capítulo 1, versículos del 5 al 7. Y los escritores del Nuevo Testamento estaban perfectamente familiarizados con estos escritos, porque obviamente la sabiduría es algo que se le atribuye nuevamente, y ya lo he repetido bastante, pero es importante, a la figura de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret será la sabiduría personificada. El último libro que tenemos en la Biblia y que vamos a ver ya en el último día es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es más o menos una recopilación de todo el Antiguo Testamento. Ya hemos leído bastantes veces el Salmo 1. Los salmos se le atribuyen a David. Recuérdense que en esa época estaba el tema de la pseudonimia. La pseudonimia significa atribuirle a una persona importante un libro, y de esta manera, pues, el libro ya no lo había escrito Pepe Pérez, sino que lo había escrito David. Entonces, David era el compositor de los salmos. Sabemos que es imposible que David haya compuesto todos los salmos, así como el Pentateuco se le atribuyó a Moisés, así como la sabiduría se le atribuyó a Salomón al principio, así como
muchos libros en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay libros como las cartas de Pedro, que sabemos que no pudieron haber sido escritas por Pedro, porque Pedro nunca hubiese alcanzado el nivel de griego con el que fueron escritas, pero se le atribuyen a Pedro, se le atribuyen a Santiago. Eso lo vamos a ver cuando entremos en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento estaban totalmente familiarizados con la sabiduría. Entonces, este es más o menos un resumen de lo que son los libros sapienciales y los libros poéticos, con lo que cierra más o menos el Antiguo Testamento. Yo voy a estar regresando de un viaje la semana del 20 y ese jueves, que no sé qué cae, vamos a iniciar entonces nuestro recorrido del Nuevo Testamento. Así que vamos a abrir a preguntas sobre el Antiguo Testamento a todos aquellos que la tengan para poder tener unos 20 minutos de preguntas y respuestas sobre cualquier cosa y cualquier cosa que yo pueda contestar. De lo contrario, lo buscaré y se los enviaré. Dicho sea de paso, en lo que van pensando sobre sus preguntas, si quieren profundizar más sobre el Antiguo Testamento, el texto que recomiendo es la introducción al Antiguo Testamento del padre, doctor, profesor José Luis Sicre, que oímos la semana pasada con el tema de los profetas, y que ese libro va como por la yo no sé cuánta edición, no sé si era el número 18 o 19, un libro que ha sido muy popular y muy usado para leer el Antiguo Testamento. Él es uno de las grandes autoridades y es una bendición tener al padre José Luis Sicre con nosotros todavía. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el Antiguo Testamento. Yo, Yo te quería preguntar, el libro de la sabiduría, ¿para qué época se escribe? el libro de la sabiduría se escribe para la época justo antes de Jesús. Estamos hablando para la época griega, de la dominación griega. Ok, sí, Es un libro que se escribe en Alejandría, o sea que ya se escribe en un ambiente y se escribe en griego, en un ambiente griego internacional, pues. Así que es el último libro del Antiguo Testamento. ok, pero ¿cómo le podemos atribuir cuando se escribe el libro la sabiduría ya a la imagen de Jesús? O sea, el que lo describe, el que habla sobre, o el que escribe el libro de la sabiduría o todo lo que está aquí, ¿cómo lo puede atribuir a la imagen de Jesús? O sea, después después de todo lo que pasó con Jesús, entonces se podría decir que se referían a la sabiduría o Es, antes de eso. es correcto. Después, nadie sabía de Jesús en el momento en que se escribió el libro de la sabiduría. Todavía faltaba como un siglo para que naciera. Entonces, una cosa importante cuando se lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que estamos haciendo una relectura del pasado y lo estamos cargando de un contenido religioso, de un contenido teológico, lo estamos cargando de una enseñanza, estamos sacando, igualmente con el Nuevo Testamento, como vamos a ver, el Nuevo Testamento, primero Jesús vive, muere, los discípulos anuncian la buena noticia y después se comienzan a poner por escrito cuando los discípulos comienzan a morir, para contestar nuevos problemas que surgían en esas comunidades. Pero volviendo al Antiguo Testamento, como vimos en los libros históricos, como vimos en los libros del Pentateuco, vimos en todos los libros, se está siempre releyendo la historia para aprender de ella y para sacar un mensaje teológico. La Biblia es principalmente un libro religioso, un libro que busca cómo religarse o cómo reatarse con la deidad, con Dios. Así que siempre es
una relectura. No se está escribiendo en tiempo real, sino lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, los abusos de Salomón, cuando comienza con el tema de los impuestos, porque tiene que construir el templo y porque quiere tener un magnífico palacio y demás, esos abusos comienzan a ver entonces la época del faraón y comienzan entonces a hacer ese tipo de comparaciones. Siempre es una relectura del pasado, ya que el que no conoce el pasado está condenado a volverlo a vivir. Eso es bien importante cuando ustedes se metan ahora, pues, a lo que espero sea una provechosa lectura del Antiguo Testamento. Las cosas no se van haciendo y escribiendo en tiempo real como los periódicos, sino se va releyendo la historia, se va transmitiendo primero de generación en generación de forma oral hasta que se comienza a poner por escrito. Recuérdense que el nivel de alfabetización era muy bajo. Se comienza a poner por escrito en la monarquía, sobre todo en el tiempo de Salomón, que había paz, había estabilidad, ya después que David había unificado todas las tribus, se comienzan a poner por escrito los primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Cuándo se cierra el canon? El canon se cierra más o menos por la Torá, se le atribuye al sacerdote Esdras en el retorno y la reconstrucción del templo o la construcción del segundo templo, que es el templo que va a conocer Jesús. Ese es en cuanto al Antiguo Testamento. Y el último libro del Antiguo Testamento es la sabiduría. Un libro totalmente agriegado, o sea, tiene mucho influjo griego, es un libro que no fue escrito originalmente en hebreo, sino los judíos que estaban en la diáspora, que estaban fuera de Israel, ya muchos de ellos no hablaban hebreo, hablaban griego, ya que durante todo el imperio romano se hablaba griego. Era la lengua franca, la lengua que todo el mundo utilizaba. Por eso en Alejandría se traduce la Biblia hebrea, se traduce al griego y se le llama la Biblia bueno, no le decían la Biblia, le llaman la Septuaginta. ¿Por qué le llaman la Septuaginta? Porque una antigua tradición dice que cada tribu mandó 10 sabios a traducirla al griego, la Biblia hebrea. 12 tribus son 72, perdón, 12 por 10, no eran 10, eran 5. Bueno, la cosa es que eran 70, que eran 72 sabios que entraron y que cuando salieron habían traducido exactamente lo mismo. Por eso se le llamó la Biblia de los 70. Cada tribu había mandado X número de sabios que multiplicado por 12 daba 72. En fin, esa es la Biblia que conocieron los primeros cristianos. Y por eso es la Biblia que, salvo algunos libros que se quitaron posteriormente para el Concilio de Trento, es la Biblia que utilizamos nosotros los católicos, porque también hay libros que fueron escritos en griego, como el de la sabiduría. El libro de la sabiduría no lo van a encontrar ustedes ni en las Biblias protestantes, ni en la Tanakh judía, los libros que están escritos en griego. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, voy a terminar con esta pregunta. ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento y no comenzar de una vez en el Nuevo Testamento? Muchas son las razones. Vamos a dar las principales. Jesús era judío. No se puede entender a Jesús fuera del judaísmo del siglo I. Y para poder entender el judaísmo de Jesús, es necesario conocer el Antiguo Testamento.
Jesús no vino a abolir el Nuevo Testamento, sino vino a perfeccionarlo, la ley y los profetas. 2, los primeros cristianos, buscando una explicación de todo lo que había pasado con el maestro, comenzaron a releer los libros proféticos donde se anunciaba la venida del Mesías. Entonces, los libros proféticos para los cristianos son los libros más importantes, sobre todo Isaías, que es citado a cada rato. Ustedes pueden buscar en internet profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento, como por ejemplo los cánticos del siervo de Yahvé, que los leemos en la Semana Santa de Isaías, pero hay varios otros profetas que tienen profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús entra a la sinagoga, lee el rollo de Isaías y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, etcétera, 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 se está cumpliendo una profecía de Isaías de que todo el mundo conocía. Por eso que la gente se extrañaba porque se estaba atribuyendo él que era Dios. ¿Ok? Entonces, todos los discípulos de Jesús y todos los primeros seguidores de Jesús eran judíos, incluido San Pablo. Todos, incluyendo a los que no conocían a Jesús, como San Pablo. Entonces, para poder entender el pensamiento de ellos, es importante el Antiguo Testamento. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Estamos todos claros? ¡Qué belleza! Me encanta. Bueno, los libros sapienciales son libros hermosos. Algunos requieren de una guía, como el de Coelet y el libro de Job. El libro de Job para Latinoamérica, es un libro bastante emblemático porque, como les dije, fue utilizado para el tema del sufrimiento de los pobres, del pobre latinoamericano. Y Gustavo Gutiérrez tiene un libro muy bonito al respecto que yo leí y que recomiendo. Y finalmente, y vuelvo y lo repito una y mil veces, el que quiera meterse más a fondo en el Antiguo Testamento, compre el libro del padre José Luis Sicre. O yo creo que yo lo pasé en el chat, pirateado, pero bueno, que no me oiga el padre Sicre. Pero bueno, aquí por lo menos le estoy dando, claro, no es la última edición, pero es suficiente. Así que bueno, entonces que Dios los bendiga. Nos alegramos mucho por el cardenal que haya aparecido y nos vemos entonces la semana del 20 y tanto. Vamos entonces a comenzar con el Nuevo Testamento. Después del Nuevo Testamento, el padre Martín me encomendó el tema de Cristología. Así que nos vamos a estar viendo un buen rato. Es bastante interesante después de leer el Nuevo Testamento, después de estudiarlo, meternos entonces en la figura de Jesús. ¿Ok? Bueno, que tengan entonces Buenísimo. muy buenas noches. Muchas gracias. Espero Gracias. que regrese pronto. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Bendiciones, que Dios me lo bendiga a todos. Gracias, José Luis. Amén, bendición. Hasta luego.